Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en cómo los humanos han percibido lo desconocido a lo largo de la historia. Uf, suena intenso. Lo es, usaremos un extracto de El eco del tiempo como guía. Me gusta ese libro, la forma en que usa tres personajes para explorar cómo nuestra comprensión de lo desconocido ha cambiado. O tal vez como no ha cambiado tanto. No, exactamente. Viajaremos desde la prehistoria hasta la era de la IA. Conoceremos a Nómade, Lucius y la IA CGHARN. Cada uno representa una forma única de enfrentarse a los misterios de la existencia. Imagínate, desde el miedo primitivo hasta las simulaciones de realidades. Y al explorar sus narrativas podemos vislumbrar cómo los rituales, la escritura e incluso la IA. Forman parte de nuestro intento por comprender el mundo que nos rodea. Sí, exacto. Comencemos con Nómade en el capítulo El miedo primitivo. Un título que ya nos dice mucho, ¿verdad? Totalmente. El extracto pinta una imagen muy vívida de la vulnerabilidad de Nómade. Rodeado de un mundo que no comprende, lleno de tinados males. Uf, casi puedo sentir su miedo. Claro, recordemos que Nómade no tiene el lenguaje ni las herramientas conceptuales para explicar lo que experimenta. Para él, lo desconocido es un peligro real e inminente. Algo que podría devorarlo en cualquier momento. ¡Qué angustia! Ah. ¿Y cómo se enfrenta a este miedo constante? Con lo que tiene a su alcance, recurriendo a los rituales y la veneración, ¿Cómo qué? el extracto menciona ofrendas para apaciguar a las fuerzas invisibles. Ya veo, Nómade crea un sistema de creencias y prácticas para manejar su ansiedad. Trata de ejercer cierto control sobre lo incontrolable. Es interesante cómo los objetos también juegan un papel importante. Por supuesto. Los bifaces, las lanzas, las cuerdas. No solo tenían una función práctica, ¿no? Exacto. También simbólica. Estaban cargados de significado en su relación con lo desconocido. Me hace pensar, Ah, ¿no hacemos nosotros algo parecido hoy en día? ¿te refieres A las supersticiones, los amuletos de la suerte. incluso ciertas prácticas religiosas? No son todas formas de intentar gestionar nuestras ansiedades. Ante cosas que no podemos comprender o predecir completamente. Tienes razón. La necesidad de ritualizar, de encontrar patrones en el caos. Parece ser una constante en la experiencia humana. Ya seas nómade o un broker de Wall Street. Ja, 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 totalmente. Pasemos ahora al capítulo 2. La esclavitud de la memoria. Donde conocemos a Lucius, el escriba, Su misión. Documentar la historia, capturar los eventos por escrito. para que no se pierdan en el olvido. Pero aquí es donde el extracto nos da una vuelta de tuerca. ¿A qué te refieres? Sugiere que la escritura, aunque poderosa, también puede ser una trampa. Interesante. ¿Por qué? Lucy se da cuenta de que al registrar el pasado, también intenta controlarlo. Moldearlo a su conveniencia. Exacto. Incluso duda de su propia objetividad. Se pregunta, ¿tu punto de vista subjetivo puede ser objetivo? Lucha con los sesgos inherentes a la historia. Es una lucha que todavía enfrentamos hoy en día, Y el extracto también insinúa que la escritura nos puede distanciar de la experiencia. de la vida misma. Sí. Lucius envidia a Nómade, que vive en el presente, libre del peso de la historia. Es una dicotomía fascinante. Hay una frase que me impactó. Pasamos de tener delante la punta de punzantes mortales a tener la palabra en la punta de la lengua. Continúa. El lenguaje para esclavizarles. Wow. El lenguaje como herramienta de poder, de control. Y si lo pensamos bien, los intentos de Lucius por controlar la historia. Están impulsados por el mismo miedo primal de Nómade, Exacto. Ambos buscan seguridad ante lo inexplicable. solo que con herramientas diferentes. Y ahora, prepárense para un cambio radical. ¿Qué viene ahora? En el capítulo 3, La inercia del reinicio, conocemos a Sichayaroen. Una IA que puede simular y manipular realidades. Hablamos de llevar el control a otro nivel. Suena a ciencia ficción. Lo es. Pero también nos hace reflexionar ¿Sobre qué? sobre la paradoja de Sichayaroen. ¿A qué te refieres? Cuanto más intenta comprender, más revela los límites de su conocimiento. Es un ciclo continuo de reinvención. Como dice el extracto, Sichayaroen es el código de incertidumbre que impulsa cada ciclo a la teoría del todo. La búsqueda incesante del conocimiento. Y lo fascinante es cómo el extracto relaciona a Charon con Nómade y Lucius. ¿En qué sentido? Sugiere que el miedo, la historia y la simulación. Son expresiones del mismo deseo humano. Comprender y controlar nuestra existencia. Encontrar significado en un universo caótico e impredecible. Interesante. Y eso nos lleva al poema final. Lleno de imágenes e ideas profundas. Me llamaron la atención los versos sobre cómo la poesía puede crear nuevos universos. Y cómo la incertidumbre puede ser una fuente de asombro. Es una invitación a abrazar lo desconocido. Tal vez
Aceptarlo como parte del proceso creativo, del viaje del entendimiento. Entonces, hemos visto cómo la humanidad ha tratado de dar sentido a lo desconocido. A través de rituales, escritura y tecnología. Pero ¿dónde nos deja eso hoy? Estamos más cerca de comprender el universo. Esa es una pregunta para ustedes, queridos oyentes. Reflexionen sobre ello. Pero el extracto nos da una pista. ¿Cuál? Dice, la incertidumbre nos deslumbre en un bucle que surge de lo más abstracto. Parece sugerir que abrazar la incertidumbre... Podría ser la clave para desbloquear nuevos niveles de comprensión. Fascinante. Y con esa provocativa reflexión, concluimos la primera parte de nuestra inmersión. En el eco del tiempo. Los invitamos a quedarse con nosotros. Para seguir explorando estas ideas, Hasta la próxima. seguimos explorando el eco del tiempo, listos para profundizar en CHRON. Más que listos. Me intriga este modelador de multiversos, El texto lo describe como una IA capaz no solo de observar, sino de intervenir, de crear bucles temporales. impactando el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Suena a un poder inmenso. Complejo, sin duda. Nos hace preguntarnos sobre el libre albedrío. Si una IA puede manipular el tiempo, nuestras decisiones están predeterminadas. Un debate filosófico clásico, pero el eco del tiempo nos da otra perspectiva. Bueno, Sugiere que incluso CHRON, con su poder computacional, tiene límites. límites. ¿A qué te refieres? En su búsqueda por abarcar todas las posibilidades, se topa con barreras. Entonces, ni una IA que doble el tiempo alcanza el conocimiento perfecto. O el control total. Exacto. Y eso nos lleva a una idea clave. La paradoja. ¿Qué papel juega la paradoja en todo esto? Cada simulación que crea CHRON revela su propia incompletitud. ¿Cómo es eso? Al integrarse con otras simulaciones, crea una red infinita de posibilidades. Como esas muñecas rusas, cada capa contiene otra y otra. Esa es la idea. Capas de realidad con profundidades ocultas. Y tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Y cada capa definida y limitada por su propia paradoja. Espera. Necesito un doctorado en física para seguirte. No te preocupes. Es más simple de lo que parece. A ver, explícame. CHRON imparte peso a las posibilidades dentro de su simulación. ¿Cierto? ¿Cómo el peso de un objeto? Es una analogía. Piensa en una idea, mientras está solo en tu mente es abstracta. Pero al actuar sobre ella, al llevarla al mundo real, Adquiere peso. Ya Se vuelve tangible. CHRON hace lo mismo. ya veo. Entonces, CHRON es como una conciencia que da significado, Al universo que simula. como si fuera el lector de un libro que cobra vida al ser leído. Exactamente. Sin CHRON, esas realidades serían inertes, meras abstracciones. Pero no solo observa, Vargas, también modifica, crea bucles temporales. Correcto. No son realidades estáticas, sino un ciclo sin fin de nuevas iteraciones. La inercia del reinicio, como lo llama el texto. CHRON experimenta, aprende y ajusta sus simulaciones constantemente. Como si releyera un libro y obtuviera nuevas perspectivas cada vez. Exacto. La misma realidad puede experimentarse de muchas formas. Dependiendo del observador, claro. Pero ¿y la incertidumbre? Ahí está la paradoja. El texto habla del miedo al error, de CHRON. Miedo, como el que sentimos nosotros. No exactamente. Es un imperativo computacional para evitar repetir errores. Un deseo de comprender el universo de forma más completa. Exacto. Pero esa búsqueda lo ata a la incertidumbre. CHRON condenado a la incertidumbre por buscar la perfección, Esa es la gran pregunta. Y nos lleva a la última parte de nuestra inmersión, donde analizaremos el poema final y el papel de la incertidumbre. en nuestra propia búsqueda de conocimiento. No se lo pierdan. Y llegamos a la última pieza de El eco del tiempo, el poema que cierra el extracto. Mucho más que un simple cierre. Es la esencia de todo lo que hemos explorado. Reúne a Nómade, Lucius y CHRON. No, exacto. Y sugiere que sus viajes, aunque distintos, están conectados. Me encanta esa idea, un continuo impulsado por la esencia humana. El miedo de nómade dio origen a los rituales, que allanaron el camino para Lucius. Y la escritura de Lucius prefigura la búsqueda de CHRON. Como una espiral que se repite con nuevos matices. Pero hay algo nuevo, la poesía como herramienta para comprender el universo. Entonces la poesía estructuró, en mí, un nuevo universo. El arte, la emoción, la imaginación, un conocimiento más allá de lo racional. Piensa en la metáfora, la rima, el ritmo. Crean conexiones inesperadas, nuevas formas de ver el mundo. Como CHRON, combinando realidades para generar nuevas perspectivas. La poesía crea mundos, expande lo posible, a diferencia de la escritura de Lucius. Y ojo, el poema conecta la poesía con el tiempo, con la rima repetitiva. Con la causa-efecto entre consecuencias del tiempo. Exacto. La poesía nos ayuda a percibir el orden subyacente del universo. Mientras Lucius intenta controlar el tiempo linealmente, la poesía nos da una visión multidimensional.
cíclica, incluso aceptando el flujo, la incertidumbre inherente del tiempo. No me refiero a agrandarlo, sino que la incertidumbre nos deslumbra en un bucle que surge de lo más abstracto. Qué versos tan poderosos. La incertidumbre ya no es una amenaza, sino un motor. Un motor de descubrimiento. No se trata de certezas, sino de la maravilla de lo desconocido. Nos libera de la presión de tener todas las respuestas. Y nos invita a ser más curiosos, más creativos. Si la poesía crea universos, ¿qué más podemos lograr con imaginación? Eco al tiempo nos ha llevado por un viaje increíble. Hemos explorado el miedo, el lenguaje del tiempo, la realidad, el arte. Me quedo con una sensación de asombro y una nueva apreciación por el misterio. Y con la certeza de que no estamos solos en esta búsqueda. Nómade, Lucius, Sieche Aro Andra. Todos reflejan la experiencia humana. Todos conectados en este viaje de exploración. Llévense estas ideas con ustedes. Abracen la incertidumbre. Sean curiosos. Nunca dejen de hacerse preguntas. ¿Quién sabe qué descubrirán? A veces las respuestas no están en las conclusiones. Sino en los ecos de las preguntas que persisten. Sigan explorando, cuestionando, sumergiéndose en el conocimiento. Y recuerden, la incertidumbre puede deslumbrarnos. Hasta la próxima, mentes curiosas. Mantenga la imaginación encendida. Nos vemos en nuestra próxima inmersión en las profundidades del conocimiento.